Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Apcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todo parecía normal. Miles de personas confiaban en un sistema que prometía riqueza sin riesgo, un negocio aparentemente sólido respaldado por sellos de colección. Sin embargo, tras las paredes de Fórum Filatélico se ocultaba un fraude monumental que terminaría por devastar los ahorros de casi 500.000 de personas. ¿Cómo se llevó a cabo esta estafa durante años sin ser detectada? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? Este es el relato de una de las mayores estafas financieras de España, contada a través de las voces de sus víctimas y los ecos de una justicia que llegó demasiado tarde. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. Aquella tarde de mayo de 2006, la oficina de Fórum Filatélico en Madrid bullía con su actividad habitual. Decenas de inversores iban y venían, confiados en que su dinero estaba seguro en lo que les habían asegurado que era una inversión estable y rentable. En las paredes, los sellos antiguos de ediciones limitadas brillaban bajo la luz de los focos, piezas de colección que, según los comerciales, aumentaban su valor día tras día. Nadie podía imaginar que el suelo sobre el que pisaban estaba a punto de desmoronarse. María López era una jubilada de 67 años que había depositado los ahorros de toda su vida en Fórum Filatélico. Durante noches enteras repasó una y otra vez los documentos que le habían dado, buscando cualquier señal de que algo pudiera estar mal. Sin embargo, cada palabra parecía reforzar la seguridad de su decisión. La promesa de estabilidad y crecimiento para su dinero la tranquilizaba y la recomendación de su vecino, quien ya había visto beneficios, le daba la última confianza. María sentía un cosquilleo de esperanza cada vez que imaginaba un futuro sin preocupaciones económicas, un futuro en el que finalmente podría viajar a aquel destino soñado con su difunto esposo, un sueño que, ahora, parecía al alcance de su mano. Confiada, entregó 20.000 euros, el capital que le había dejado su esposo como seguro de vida. Cada mes recibía los rendimientos prometidos y cuando su hijo le preguntó si estaba segura de la inversión, ella sonrió y le aseguró que no había nada de qué preocuparse. A Juan Carlos, un joven de 32 años con un pequeño negocio de hostelería, le habían convencido de que invertir en sellos era una forma fácil de hacer crecer su dinero. Había colocado 15.000 euros con la esperanza de comprar un local más grande en un par de años. No entendía mucho de filatelia, pero los informes que le mostraban eran claros. El valor de su inversión se incrementaba mes a mes. No solo él,
sino también su hermano menor, Marcos, confiaba en que esta era la oportunidad de su vida para lograr independencia económica. Esa confianza ciega en Fórum Filatélico y Afinsa estaba presente en cientos de miles de inversores en todo el país. Entre ellos, Luis y Carmen, un matrimonio de Valladolid que había invertido el dinero que habían ahorrado durante 40 años de trabajo en la industria textil. No buscaban hacerse ricos, solo tener un retiro tranquilo. También estaba Enrique, un joven de 27 años que había heredado una pequeña suma tras la muerte de su abuela y decidió multiplicarla en lo que creía un negocio seguro. Se convenció con la promesa de que los sellos que adquiría nunca bajarían de valor. Pedro, un ingeniero de 55 años que había sufrido un despido inesperado, también había decidido confiar en Fórum Filatélico. Había invertido todos sus ahorros pensando en asegurar su jubilación. Llevaba meses soñando con la idea de comprar una casa en la costa para disfrutar con su esposa cuando se retirara. Pero Pedro nunca imaginó que su inversión se convertiría en su mayor pesadilla. En la otra punta del país, en Málaga, Ana Beltrán, madre soltera con 2 hijos, había pedido un préstamo de 30.000 euros para invertir en Fórum Filatélico, alentada por su cuñado, quien llevaba años cobrando sus intereses sin problema. Había planeado utilizar las ganancias para la educación de sus hijos, pero su sueño estaba a punto de derrumbarse. Todo se desmoronó el 9 de mayo de 2006. Agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la sede de Fórum Filatélico y en Afinsa, la otra gran empresa implicada en la estafa, clausurando sus operaciones y deteniendo a sus directivos. La noticia corrió como la pólvora. Era todo un fraude, un esquema piramidal que había captado los ahorros de casi 460.000 personas en toda España. María se enteró por su hijo, que la llamó alarmado al ver la noticia en la televisión. «Mami, di que no metiste mucho dinero, por favor». Pero su madre se quedó en silencio. Todo lo que tenía estaba allí. Cuando colgó el teléfono, encendió la tele y vio las imágenes. Agentes sacando cajas con documentos, la cara seria del ministro de Economía asegurando que harían todo lo posible para ayudar a los afectados. Pero ella ya sabía la verdad. Su dinero había desaparecido. Juan Carlos corrió a la oficina de Fórum esa misma tarde, pero la puerta estaba cerrada. Otros inversores también estaban allí, algunos golpeando la cristalera, otros discutiendo entre ellos y algunos simplemente llorando. Una mujer gritó: «¡Nos han robado! ¡Nos han jodido la vida!». Alguien lanzó un papel contra la puerta. Juan Carlos sintió un vacío en el estómago. Su dinero también se había ido. Marco, su hermano, se agarraba la cabeza sin poder procesar lo que había pasado. No solo habían perdido su inversión, sino que ahora estaban endeudados con préstamos que no podían pagar. La investigación reveló que los responsables de Fórum Filatélico y Afinsa habían utilizado los fondos de nuevos inversores para pagar los intereses prometidos a los antiguos. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el modelo de negocio era insostenible desde su concepción y se basaba en la captación de nuevos clientes para mantener la apariencia de rentabilidad. No había sellos valiosos ni revalorización alguna. El esquema funcionó durante décadas hasta que se hizo insostenible y explotó. En total, el fraude ascendió a más de 5.000 millones de euros. Las historias de los afectados comenzaron a llenar las portadas de los periódicos. Ancianos que habían perdido todos sus ahorros, parejas jóvenes que contaban con ese dinero para pagar la entrada de una casa, trabajadores autónomos que buscaban una manera de garantizarse un futuro más seguro. Un hombre de 80 años en Barcelona se quitó la vida tras descubrir que había perdido más de 100.000 euros en la estafa. Los tribunales condenaron a los directivos en 2018 después de años de proceso judicial. Para muchas víctimas, la noticia no trajo consuelo. Algunos sintieron que la condena era insuficiente, que las penas de prisión no compensaban las vidas arruinadas. Otros rompieron en llanto al recordar la lucha que habían llevado durante más de una década para obtener justicia. No nos han devuelto nada,
Solo nos queda resignarnos, declaró un afectado en una entrevista televisiva. Los manifestantes se congregaron frente al tribunal exigiendo indemnizaciones y respuestas, mientras en las redes sociales se multiplicaban los mensajes de indignación y desesperanza. Francisco Briones, presidente de Fórum Filatélico, recibió una condena de 12 años de prisión por estafa agravada y blanqueo de capitales. Otros directivos también fueron sentenciados, aunque muchas víctimas nunca recuperaron su dinero. María nunca volvió a confiar en nadie con sus ahorros. Su hijo tuvo que ayudarla económicamente hasta que falleció unos años después. Juan Carlos y Marcos lucharon durante años para recuperar algo de lo perdido, pero nunca lo consiguieron. Juan Carlos tuvo que cerrar su negocio y Marcos, desmoralizado, emigró en busca de un nuevo comienzo. Pedro, el ingeniero que soñaba con su casa en la costa, terminó aceptando un trabajo precario y retrasó indefinidamente su jubilación. Ana Beltrán, destrozada por la pérdida y sin poder pagar su préstamo, tuvo que declararse en quiebra. El caso de Fórum Filatélico quedó como una de las mayores estafas de la historia de España, un recordatorio brutal de que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Los inversores afectados se agruparon en asociaciones que lucharon durante años por recuperar algo de su dinero, pero la mayor parte de ellos solo encontró silencio y promesas vacías. Mientras tanto, las historias de las víctimas continuaron sumándose. Matrimonios que vieron desaparecer el fondo con el que esperaban retirarse, familias que contaban con ese dinero para comprar una vivienda, pequeños empresarios que perdieron su capital de trabajo. La estafa dejó un rastro de desesperación y ruina que afectó a varias generaciones. A lo largo de los años siguientes, surgieron debates sobre la falta de regulación y los errores del sistema financiero que permitieron que un fraude de tal magnitud pasara desapercibido durante tanto tiempo. Se endurecieron algunas leyes, pero la realidad era que la justicia llegó tarde para la mayoría de los afectados. El escándalo de Fórum Filatélico se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición desmedida de unos pocos puede arruinar la vida de cientos de miles de personas. A día de hoy, muchos de los afectados aún buscan justicia, algunos con demandas aún pendientes, otros con la resignación de haber perdido todo. Recientemente, un grupo de víctimas ha reabierto una demanda colectiva en un intento de recuperar parte de sus inversiones, respaldados por nuevas evidencias sobre el desvío de fondos a paraísos fiscales. En 2023, una familia de Valencia logró recuperar una fracción de su inversión gracias a una sentencia favorable que obligó a la aseguradora de Fórum Filatélico a indemnizar a algunos clientes. Sin embargo, la mayoría sigue esperando respuestas mientras ven cómo el tiempo y la burocracia desgastan sus esperanzas de reparación. La historia de Fórum Filatélico se convirtió en una advertencia para futuras generaciones, un testimonio de la fragilidad de la confianza y del devastador impacto que puede tener la codicia descontrolada. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.